Bueno, continuando entonces con la exposición, el siguiente texto, la segunda parte pues de la unidad número 3, tenemos elementos de escritura académica. Elementos de escritura académica es un texto escrito por el comunicador institucional de la Católica del Norte, de la Fundación Universitaria, se llama Alexander Sánchez Upegui. Este comunicador logra compilar, por así decir, mucha información sobre lo que realmente debemos escribir, cómo lo debemos escribir y exactamente cómo expresarlo. Es importante entonces para nosotros como psicólogos tener en cuenta todas estas bases para poder realizar un escrito concreto y a la vez con la información netamente veraz. Una de las subdivisiones entonces que tiene el texto es que si escribir entonces es una inspiración o si es un trabajo. Pues muchas personas no tienen la formación correcta para expresarse por medio de un texto, eso está claro, ¿cierto? Puede ser complejo, la superficie significativa pues puede variar y muchos factores implican a que de una u otra forma no sea lo más fácil al momento de trabajar, ¿cierto? Inspiración, trabajo. La inspiración llega justo cuando escribes la primera frase, está en el texto, ¿cierto? Entonces es importante perderle el miedo a la hoja en blanco, porque al escribir el título, es más, no sabes ni siquiera cómo es el título. Entonces por ese lado empezar a escribir y luego organizar ideas, ¿cierto? Pero entonces nos muestra el texto la siguiente pregunta, una de las más fundamentales dentro de este. Nos dice exactamente qué es la escritura. Pues por escritura se entienden muchas cosas, ¿cierto? Pero exactamente dice que es un sistema codificado de signos. Escuchemos, sistema codificado de signos. Son tres conceptos: sistema, código y signos. Es posible entonces aquí dar una pequeña división de cada concepto para poder aclarar el concepto general que tenemos, el concepto global, que en este caso es escritura, ¿cierto? El primero entonces, sistema, es un conjunto de cosas, ¿cierto?, que relacionamos entre sí, independientemente cualquier cosa, ¿cierto? Relación entre sí. El código pues es la combinación de reglas que forman un mensaje. Si hablamos de regla, en escritura hay muchas a la hora de plasmar un texto, ¿cierto? Y pues el signo es todo lo que está en lugar o representación de algo, ¿cierto?, o en aspecto o modalidad. Entonces, si juntamos esos tres conceptos, sistema, código y signo, formamos la definición exacta de escritura. Pero esa definición tiende a ser un poco compleja a la hora de poder plasmarla, ¿cierto? Pero listo. Vamos a hablar ahora de escritura y tecnología. El tercer acápite del texto se llama así: la escritura como tecnología. Debemos ser muy conscientes de que ambas tienen un concepto en común. Ese concepto lo podemos llamar procesos. Todas dos tienen herramientas para su realización, ¿cierto? Entonces, dámosle otro concepto a estos dos para formar una tripleta correcta. Entonces, ponemos escritura, imprenta y computadora. Son los tres que aborda el texto. Si hablamos de escritura, hay procesos. Si hablamos de imprenta, tenemos procesos. Si hablamos de computadora, hay muchos más procesos, ¿cierto? Pero entonces, los tres consignan el pensamiento en una superficie escrita. Escritura, papel; imprenta, papel; computadora, texto de un Word; y al final papel. Es muy importante entonces esa hoja no dejarla en blanco, ¿cierto?
pero venga que es que hay un concepto clave: superficie escrita. La palabra puede estar volando. Un lapicero puede ser esto, ¿cierto? Pero a la hora de escribirlo, plasmarlo en el texto, le damos un significado diferente, ¿cierto? Ya tenemos algo escrito. Para esto, para escribir, pues el cuarto acápite es bastante puntual a la hora de mostrarnos las partes exactas para poder escribir, ¿cierto? Nos dice que la escritura en el ámbito académico. Nos dice que es fundamental, es importante conocer la gramática en general, la gramática del idioma en el que estamos escribiendo, ¿cierto? En este caso hablemos de español. Pero venga, ¿qué es puntuación? Hablamos de todos los signos de puntuación: puntos, comas, dos puntos, punto y coma, punto final, punto aparte, signos de admiración, de interrogación, etcétera, ¿cierto? El segundo, acentuación. Si hablamos de acentuación, entonces ya podemos decir palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, cuáles llevan tildes y cuáles no. Cada uno de sus diferentes normas dentro de esta, ¿cierto? Tenemos ahora gerundio, una buena diferencia entre gerundio y participio. El ado, ido, el ando, yendo, son muy diferentes.